La psicología cura la enfermedad y la psicología positiva lo que hace es que promueve la salud. Yo notaba en mis alumnos cada vez más desánimo. Por alguna razón, cada vez hay más desánimo en la juventud. Nosotros no podemos esperar a que la naturaleza obre su curso y que nuestro cerebro se adapte a nuestro nuevo entorno. Como lo tenemos todo, más que nunca, y yo creo que lo que estamos viendo precisamente es muchas generaciones frustradas. La vida actual nos mete en ese estado continuo de estrés o de supervivencia. Te puedes tomar un vino y demás, y eso científicamente no es saludable. Lo que te está aportando socializar es absolutamente necesario y te ayuda incluso a escapar de ese estrés del que estábamos hablando. Entonces, nada material nos va a hacer nunca felices para siempre. Nunca, jamás. En el episodio de hoy hablamos con Silvia Centeno sobre healthy living y bienestar. Total, un imperdible para todos aquellos que queráis mejorar vuestra resiliencia y vivir más felices, ¿no? Al final es eso. En definitiva, está en nuestra mano y todo lo que nos pasa en la vida pues depende de nosotros. Así que os invitamos a escucharlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar tu bienestar de forma sencilla y efectiva, sin complicaciones? En este episodio vamos a descubrir cómo pequeños cambios en tu rutina diaria pueden transformar tu salud y tu felicidad y por qué el healthy living es mucho más que evitar enfermedades. Hoy nos acompaña Silvia Centeno, una mente curiosa y apasionada por el bienestar. Su trayectoria va desde la economía y la docencia hasta la neurociencia y la psicología positiva. Es profesora, investigadora y emprendedora. Silvia compartirá su visión única para vivir de manera más plena y saludable. Bienvenida, Silvia. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Por poner en contexto a la gente, cuéntanos quién es Silvia Centeno. Bueno, pues como bien has dicho, soy una persona curiosa, me encanta aprender, me encanta estudiar y me encanta el ser humano y el crecimiento del ser humano. Y bueno, empecé mi trayectoria, como bien dices, en la universidad estudiando economía. En aquel entonces no había tantas opciones como hay hoy y bueno, pues me decidí por lo más práctico, ¿no? Y bueno, durante muchos años trabajé en el mundo de la empresa y luego de la educación. En la universidad descubrí mi pasión por la docencia. Me encantaba enseñar, sobre todo porque me encantaba ver crecer a mis alumnos. Y bueno, durante muchos años los dediqué al mundo de la economía. Y cuando llevaba ya 15 años en la universidad, con el cambio del sistema educativo a Bolonia, pues me encontré con la tesitura de que tenía que terminar una cosa que había empezado años antes, que era el doctorado, ¿no? Y entonces, bueno, pues o terminaba el doctorado o perdía todo lo que había hecho anteriormente, porque había unos cursos, una suficiencia investigadora, pero me faltaba la tesis. Y bueno, y me encontré completamente bloqueada, no sabía cómo seguir, no tenía tema de tesis, no tenía director de tesis, pero tampoco tenía la capacidad o no me permitía a mí misma abandonar, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba ahí bloqueada y una amiga me comentó que iba a hacer un máster en coaching y en psicología positiva. Y es la primera vez que yo oí hablar de coaching, de la psicología positiva, y me pareció una cosa curiosa. Digo, bueno, pues ya que que estoy bloqueada, pues igual esto me ayuda a desbloquearme. Y hice este máster. Con este máster encontré mi motivación. No solo eso, es muy gracioso porque muchos de los compañeros que hicieron el máster conmigo terminaron también el doctorado, así que les contagié a más de uno. Pero descubrí un mundo que para mí era apasionante. Es verdad que era un mundo nuevo, que si yo hubiera querido estudiar esto en la universidad no hubiera podido porque no existía en aquel entonces. La psicología positiva se fundó en el año 99 y yo terminé la carrera en el año 90, con lo cual imposible haberlo estudiado. O sea, era una cosa nueva que no podía haber descubierto ni hecho antes, pero me pareció apasionante. Y entonces yo decidí que si yo tenía la capacidad de llegar a mis alumnos y de transmitir conocimientos, me parecía mucho más práctico esto para la vida de mis alumnos que la economía, la verdad. ¿Y esto en qué contexto? ¿Con qué edad te surgió este cambio?
Con 48 Con años. 48 años, ¿no? Que no tienes, lo que tú dices, no tengo ganas para hacer esto, pero tampoco me voy a rendir, ¿no? No me voy a rendir, no me lo permitía, ¿no? Somos perfeccionistas, nos autoexigimos Mm, mucho, podemos hablar de eso después mm, también cuando hablemos de bienestar, y para mí el no terminar el doctorado después de, en aquel entonces eran 15 años, en la universidad era un fracaso mm. que no podía, pero tampoco podía seguir, entonces estaba ahí realmente bloqueada. En esos 15 años, perdona, en esos 15 años nunca habías notado como este es mi sitio, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Porque parece que hay una cosa, ¿no? Que es el plan Bolonia, que te obliga casi a adentrarte en este mundo a través de una amiga, ¿no? Es estar. ¿O solo has sentido ese clic de esto es lo que quiero hacer yo el resto de mi vida después, una vez descubriste la psicología positiva? A ver, yo quería haber estudiado psicología desde el principio. Qué La fuerte. verdad es que no me dejaron, las cosas como son. En Mm. aquel Sí, entonces los sí, era muy padres común. opinaban mucho y yo era una niña muy bien mandada y a mí me dijeron, esto no es útil, tú lo que tienes que hacer es economía, derecho, o no sé qué más, bueno, empresariales. Medicina o No, arquitectura. como medicina no me veía capaz de hacer porque la sangre, estas cosas me daban mucho yuyu, pues es que no me quedó otra, economía. Y lo hice y lo hice y bueno, pues lo hice bien durante muchos años. Pero siempre me había quedado esa espinita y por eso también la docencia, que tiene mucho de Claro. psicología, me gustaba mucho y me llenaba mucho. Entonces me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero no era lo que No te más llenaba al no me 100%. llenaba al Y eso 100%. es muy Pero importante. claro, pero eso no lo descubrí hasta que no encontré la psicología positiva y la neurociencia y vi el poder que tenía para empezar en mí, ¿no? O sea, cómo conseguí yo esa motivación y desbloquear una situación que tenía que para mí era, o sea, es que no podía ir ni para adelante ni para atrás y pasaban los años, ya tenía 5 años para terminar y habían pasado 2 y yo no avanzaba, ¿no? Y entonces eso me tenía a mí como muy preocupada porque no sabía qué hacer. Y luego, durante el máster, mi trabajo de fin de máster, lo que hice fue un estudio con alumnos de la escuela, ¿no? A los que les di unas sesiones de coaching y vi los efectos y la verdad es que fueron increíbles. Igual que me había funcionado a mí, les funcionó a ellos. Entonces me di cuenta del poder que realmente tienen estas nuevas ciencias, porque al final son Totalmente. ciencias, Claro. ¿no? Y esta faceta de, bueno, digamos, de neurociencia, psicología, actitud positiva, está ahora muy arraigada dentro de ti, pero en ese contexto en el que tienes que dar un cambio, ¿cuál fue el mayor reto que te encontraste en esa transición? Uy, muchos, muchos. Para empezar, el dejar una vida entera atrás, porque yo acababa de terminar la tesis, conseguí la tesis, y claro, y sobre todo las demás personas que tampoco entendían que como si había sacado la tesis, ahora quería dejarlo todo Claro. detrás, ¿no? Entonces, el dejar atrás una vida después de muchos años dedicados y de estudio y de trabajo es Un salto complicado, al es vacío, ¿no? muy complicado y es un salto al vacío, porque claro, me decían, no, pero puedes hacer las dos cosas. Digo, no, si yo quiero prepararme más en Claro. esto, no puedo seguir con mis clases y no puedo seguir O por sea, no aquí. fue tanto tú contigo misma, sino para con la sociedad, Fue un ¿no? poco todo, fue un poco la gente que no entendía. Además, ¿Qué estabas haciendo? en aquel entonces parecía que era, pues, y todavía me lo preguntan, o sea, la gente todavía no entiende que hay ciencia detrás, todavía piensan que soy un poco, que esto es un poco brujería o no sé, ¿no? O magia. Y no, ni es brujería ni es magia, es ciencia. Y luego, por otro lado, pues tampoco comprendían que dejara una cosa seria para dedicarme a una cosa que para mucha gente no era seria. Pero, Y insisto, había mucha ciencia por detrás. intentar entrar en definir esto de la neurociencia, la psicología positiva, ¿cómo la definirías? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cómo ayudas a las personas en tu contexto actual? Bueno, pues yo lo definiría como lo que estábamos hablando o lo que tú has hecho alusión al principio del healthy living, Ujú, ¿no? Yo creo que es un cambio de paradigma que ha empezado en la medicina, pero que la hemos visto también en la psicología, que se ha pasado de curar la enfermedad a prevenir la enfermedad, a promover la salud, ¿no? Entonces, la psicología positiva es un paso más allá de la psicología. La psicología cura la enfermedad y la psicología positiva lo que hace es que promueve la salud, ¿no? Y entonces lo que hace es nos dice las formas de pensar y de actuar que tenemos para
optimizar nuestra calidad de vida, para mejorar y alcanzar nuestra mejor versión, ¿no? Y la neurociencia es entender cómo funciona el cerebro, porque mucho de cómo funciona nuestro cerebro de forma funcional, de manera mecánica, condiciona la manera en la que pensamos, sentimos y actuamos. Y entonces, bueno, son herramientas que nos ayudan a entendernos mejor para mejorar nuestra calidad de vida. En lo que es la neurociencia podríamos hablar de 4 ramas, ¿no? La cognitiva, la afectiva o emocional, la social y la educacional. ¿Tú las entiendes todas como un todo o no? Ahora se habla mucho de eso, ¿no? También de cuando hablamos de salud física y salud emocional, entender al ser humano como un todo. O sea, si tú trabajas con las personas ayudándoles a través de la psicología positiva a esa prevención, ¿no? O a ese disfrute y bienestar, ¿tratas esas 4 patas por igual? ¿Les das la misma importancia? Muy buena pregunta. Lo primero es que los seres humanos somos multidimensionales. Entonces, cuando hablamos de bienestar en todas esas dimensiones. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Luego se pueden hacer o se pueden encontrar otras, pero las 4 básicas que yo trabajo son la física, la emocional, la mental, la espiritual y la social, porque somos seres sociales y no estamos hechos para vivir en soledad, sino para vivir en comunidad. Entonces, esas 4 patas son fundamentales y además es que están interconectadas, ¿no? Y esto es muy importante, y esta es una de las cosas más importantes que tenemos que saber, que es esa interconexión que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no? Y entonces cómo afecta una a la otra. Entonces no podemos cambiar uno sin afectar al resto. Y cuando hacemos o metemos pequeños ajustes para mejorar una de ellas, realmente lo que estamos haciendo es mejorar el todo, ¿no? Entonces ese es el poder, ¿no? del bienestar. Cuando hablamos de bienestar hablamos de todo, ¿no? Hablamos del completo. Has trabajado en docencia durante muchísimo tiempo Sí. y ahora eres especialista en esta rama. ¿Cómo juntarías ambas para explicarnos cómo han evolucionado las generaciones en esta rama pues, psicológica y de desarrollo personal, un poco en todas estas dimensiones emocionales, cognitivas, sociales? ¿Has detectado una evolución en cómo evolucionan las generaciones? Sí, efectivamente, y es también una pregunta muy interesante, porque es cierto que en estos años, y eso yo lo noté antes incluso de dedicarme a esto, yo notaba en mis alumnos cada vez más desánimo. Por alguna razón, cada vez hay más desánimo en la juventud, y yo trataba con chicos muy jóvenes, de 20 años, de 20 a 25 años, ¿no? Y eso me preocupaba, y me preocupaba mucho, ¿no? Por eso también yo creo que me decidí a dar el salto, porque yo me di cuenta que saber de estas cosas podía ayudar. Y sí, yo creo que hay desánimo y mayores problemas de pesimismo, ¿Y diría crees yo. que hay desánimo porque falta propósito o por qué crees que hay desánimo? Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que es una mezcla de todo. Una cosa muy interesante que he aprendido al aprender de neurociencia y del cerebro es que los seres humanos tenemos un cerebro y nuestra naturaleza tarda en evolucionar. La evolución es una cosa de muchos años, de cientos de años, de miles de años. Y nuestro entorno está cambiando vertiginosamente. Entonces, esos mecanismos que nuestro cerebro tenía de adaptación dinámica al entorno, era para un entorno diferente. En nuestro entorno, esa capacidad que tenemos de adaptación, que es maravillosa y que nos ha permitido estar aquí todos y sobrevivir a entornos muy complicados, resulta que en vez de ayudarnos, a veces nos está enfermando, nos está creando problemas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, y yo se lo digo siempre a mis alumnos, es nosotros no podemos esperar a que la naturaleza obre su curso y que nuestro cerebro se adapte a nuestro nuevo entorno. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar nosotros la responsabilidad de mejorar
ese cerebro que traemos de fábrica, ¿no? Ese programa que no está actualizado todavía. Entonces nosotros tenemos que actualizar ese programa, Es que ¿no? Y esa es una de las principales causas, yo creo. no, total, o sea, yo muy en la línea, el mundo ha cambiado tanto en los últimos 40 años, pero a una velocidad vertiginosa. Por ejemplo, hablo del tema de Internet, que creo que aquí se podría abrir otro melón en ese desánimo. O sea, yo creo que Mm. somos unas generaciones desde los que nacieron en los 80 en adelante, que tú imagínate a alguien que nació en los 80 no sabía que existía el Internet, y ahora casi que no puedes vivir sin Internet. Los que nacimos en los 90 supuestamente ya nacíamos con Internet, pero yo recuerdo cuando decían el iPhone, un móvil táctil, y a todos nos parecía que eso era el futuro, ¿no? El futuro llegó a los 5 años de haber anunciado eso, ¿no? Estamos en un entorno tan cambiante, muchas veces exigente, pero muy pocos dados a la frustración. O sea, todo, como lo tenemos todo, más que nunca, cuando no tenemos algo, yo tengo la sensación, yo no trabajo de eso, pero tengo la sensación de que hay mucha frustración en los jóvenes de hoy en día precisamente por esto, ¿no? Cuando no puedo tener lo que quiero, hoy en día que cualquier serie la tienes en un clic, ya no hay que esperar una semana para ver otro episodio, que cualquier cosa que no sepas la puedes buscar en Google, que todo lo tenemos a nuestro alcance. Cuando algo no lo tenemos es frustrante, ¿no? Cuando no conseguimos entrar en la carrera que más nos gusta, cuando no sabemos lo que queremos estudiar. Y yo creo que lo que estamos viendo precisamente es muchas generaciones frustradas, ¿no? La cuestión sería, ¿por qué nos adaptamos peor a lo que es cómodo, a lo que es seguro, que es lo que tenemos ahora, que a una guerra civil o que a situaciones de verdadera necesidad? ¿Es porque el instinto de supervivencia, digamos, puede con todo lo demás? ¿O porque nuestro cerebro no se adapta bien a esta situación de frustración y a esta era de comodidad y de tenerlo todo? ¿Por qué es? Bueno, muy buenas preguntas todas, pero ¿Has muchas, visto, muchas, has visto que muchas. estamos entrando en Son muchas, melones? muchas, sí, sí, son muchas. Pues a ver cómo contesto todas ellas. Bueno, por un lado, lo que decíais de la frustración, no toleramos la frustración porque lo tenemos todo en un clic. Y todo esto que es la era digital y la tecnología, yo soy una fan total de la tecnología y creo que es maravilloso y creo que vivimos en una época que es apasionante de vivir, pero como todas estas cosas, tienes un lado bueno y tienes un lado malo. Y entonces esta inmediatez lo que hace es que hayamos perdido la capacidad de tener paciencia. Entonces lo queremos todo, pero no los jóvenes y los mayores. Yo quiero un libro y lo quiero ya. Yo no me espero a que me manden el libro, me lo bajo inmediatamente. Si quiero leer algo, lo tengo inmediatamente y si no lo tengo, me frustro. ¿Qué pasa? Que hablabais de la frustración. Pues que tenemos un cerebro que cuando se frustra entra en lo que se llama el modo supervivencia. Entonces, todo ese mecanismo que estaba hecho para un momento de riesgo contra la vida, ¿no? Y que es un mecanismo muy concreto, que si queréis hablamos de él luego, ahora lo tenemos completamente disparado por cosas como que no me llega o que el episodio de Netflix me lo cortan y hasta la semana que viene no puedo tener otro, o que no me llega a tiempo el pedido de Globo. Entonces, claro, la vida actual nos mete en ese estado continuo de estrés o de supervivencia para el que no estamos preparados. Entonces, ese estado de supervivencia está pensado para un momento punta, el luchar con tu vida, como tú decías, en una guerra, pues para salvarte del momento, no salvarte, y luego recuperarte. Pero nosotros estamos continuamente, porque un evento enlaza con otro evento y con otro evento. Entonces estamos continuamente en ese estado perpetuo de estrés, por la frustración, por el que tengo que entregar un trabajo, porque tengo que hacer una presentación, porque mi jefe me ha pedido no sé qué y no llego. Y entonces todo eso me genera un estrés continuo, que es lo que al final es el origen de todas las enfermedades. Porque no estamos, o sea, estamos preparados para aguantar el estrés, pero puntualmente, no de manera continua. Porque un cuerpo en estado de estrés es un cuerpo que está en estado de guerra.
Y todas las funciones básicas del cuerpo, como el sistema inmunológico, el sistema de digestión, como la piel, como el pelo, todo eso pasa a un segundo plano. Entonces, eso puede pasar a un segundo plano durante un momento en el que yo estoy luchando por mi vida, pero después yo tengo que volver a tener una digestión, tengo que volver a tener un sistema inmunológico, mi pelo tiene que volver a tener su ciclo, la piel. Y entonces, por eso vemos que la gente tiene problemas de piel, se les cae el pelo, se les caen las uñas, tienen problemas del estómago, todo les da alergia, todo nos sienta mal, y es porque estamos continuamente en ese estado de estrés perpetuo que se llama una sobrecarga alostásica, porque tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones difíciles, pero luego tenemos que descansar, luego tenemos que recuperar, y eso es lo que no hacemos. O sea, el problema no es el estrés, es la falta de esos momentos de recuperación y de recarga. Y la vida actual nos pone en ese estado perpetuo y enlazamos un estado con otro. ¿Y tú cómo consigues descansar? Bueno, como siempre, ¿no? Cuando uno enseña siempre lo que más tiene que aprender, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre hay pequeñas cosas, ¿no? que nos ayudan a reponernos, ¿no? Una de las cosas es si empezamos por la parte física, cuando hablábamos antes de las diferentes dimensiones, pues empezamos en la salud física. Pues la salud física sabemos que tenemos ¿no? que comer de manera equilibrada, tenemos que dormir, es importante dormir 8 horas, 7, 8 horas. ¿Por qué? Porque durante los momentos de sueño es cuando el cuerpo se recupera y se regenera. Y si no dejamos que ocurra todo el ciclo de sueño, el cuerpo no se va a recuperar, ¿no? Entonces tenemos que hacer el ciclo completo y tenemos que respetar esos momentos de sueño. Tenemos que hacer ejercicio, muchísimo ejercicio, ¿no? Que no tiene que ser... Andar tiene ese que ser, ejercicio. andar ese ejercicio, subir las escaleras es ejercicio. Sí. Yo que doy clase Activos. en la torre de Caleido, pues yo le digo a mis alumnos subir andando por lo menos 5 plantas, ¿no? Y ya está, si no hace falta ir al gimnasio si no tienes tiempo, ¿no? Pero el movimiento, daros cuenta que nuestros antepasados andaban, yo creo que los hombres eran 25 kilómetros al día y las mujeres 22. Ahora no nos movemos de la silla. Eso es horroroso para el cuerpo, para la naturaleza humana es terrible. O sea, nuestra naturaleza no está hecha para estar sentados todo el tiempo. Entonces hay que moverse. De hecho, además también cuando uno se mueve, ese cortisol que estamos acumulando lo vamos soltando. O sea, tenemos que movernos, es bueno para el cerebro lo primero, ¿no? Entonces yo siempre les digo, moveros porque vais a pensar mejor después y vais a estudiar mejor, y si vas al gimnasio luego no estás perdiendo el tiempo, luego te va a cundir muchísimo más lo que estudies, ¿no? Entonces, fundamental. Por supuesto, evitar los tóxicos siempre que se pueda, ¿no? Entonces, todo esto. Luego, otra cosa que es importantísima, que es el tacto, que son los abrazos, ¿no? El ser humano necesita el tacto, el abrazarse. Eso es para nosotros también salud, nos hace muchísima falta, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bueno también para los niños el tener, por ejemplo, una mascota, ¿no? Porque nos sirve, ¿no? El estar con una mascota, montar a caballo, todo esto nos ayuda, ¿no? Las personas mayores también necesitan, es muy importante, y eso también es parte, ¿no? de bienestar. Y luego, pues, para la parte mental y emocional, todo lo que tiene que ver con el hacernos más flexibles, más resilientes, la meditación, el yoga, por ejemplo, es muy importante. El mindfulness, pero mindfulness no tiene que ser, como hablábamos antes, que moverse puede ser subir unas escaleras. Pues mindfulness es dar un paseo sin llevar el teléfono y los AirPods puestos, ¿no? Simplemente mirando alrededor, ¿no? Permitirnos aburrirnos, que no nos permitimos aburrir. Eso Lo es hemos hablado en alguna literalmente así, y esto le pasa mucho a los niños. Es que me aburro, digo, bueno, pues abúrrete un rato. A mi sobrina se lo digo, abúrrete un rato, es que no tengo tantas ideas, ni podemos estar todo el rato, o a lo mejor me apetece a mí estar leyendo o lo que sea, no estar jugando todo el rato contigo, abúrrete tú sola y no pasa nada. A lo que has dicho de abrazar, está demostrado científicamente que los abrazos de más de 8 segundos
aumentan la serotonina y por lo tanto hacen que vayas liberando ese cortisol tan alto que todos tenemos hoy en día. Ujú. O sea, está científicamente Totalmente, demostrado. Yo, de hecho, totalmente. esto me lo pasó mi madre una vez, me dijo, Andrea, ya sabes, ¿no? Yo no, que no soy tan cariñosa, me dice, Andrea, ya sabes. Y Sí, yo sí que es verdad, más de 8 segundos un abrazo. sí, Hemos hablado de estrés, lo has sí, mencionado como el gran problema. El estrés y la hormona del cortisol están directamente relacionadas, ¿no? Digamos, cuanto total. más estrés, más alto tienes tus niveles de cortisol. A mí me han dicho varios médicos en ocasiones que si no cambio mi vida de forma radical, no puedo aspirar a descender ese estrés de forma significativa. ¿Tú qué opinas respecto a esto? ¿Podemos aspirar a, bueno, no me refiero a hacer deporte y a descansar, sino que al final si tienes tu curro y tienes un montón de responsabilidades y demás, como que realmente el estrés va a vivir contigo? ¿Esto es así? Sí, el estrés va a vivir contigo, pero como decía antes, el estrés no es lo malo, es el estrés Continuado, continuado, me refiero, ¿vale? Es lo claro. que a veces se llama distrés. Ujú. Distrés. ¿No? O sea, el estrés es bueno, porque incluso, Sí, o sea, si no tuviéramos cortisol no nos levantaríamos por la mañana. Una persona que no tiene cortisol tampoco es bueno. ya. O sea, no es bueno no tener cortisol. Mm. Y si no tuviéramos ese poquito de nervio, pues a lo mejor no haríamos una presentación bien o Mm, no harías claro, bien un examen. O sí. sea, un poquito de nervio te hace Adrenalina, falta. sí. Claro, la adrenalina te hace falta un poquito, Sí. si no, no haces bien las cosas. Es el no descansar ese cortisol. Entonces, antes que estabas hablando de la serotonina, tenemos unos neuroquímicos, que son los neuroquímicos saludables, que son los que nos ayudan a contrarrestar esa cantidad de cortisol. Y esos son las endorfinas, la dopamina, la serotonina y la oxitocina, ¿no? Entonces, todo lo que nos ayude a producir esos neuroquímicos nos va a ayudar también a contrarrestar el cortisol. Y tú decías muy bien, es que tenemos una vida muy ocupada. Y es cierto que tenemos una vida muy ocupada. Y muchas veces cuando dices, sí, bueno, esto está muy bonito, pero cualquiera, o sea, es que no tengo tiempo, ¿dónde, Sí. dónde meto? ¿No? Entonces, es que no es meter cosas con calzador en una vida que ya de por sí está muy llena. Es vivir de manera diferente. O sea, es acostumbrarnos a que sea parte de nuestro día a día. Entonces, hay que volver a hacer nuestros esquemas o calendarios Mm. para meter estos pequeños momentos, que no tienen que ser grandes, pero pequeños momentos de descanso que nos ayuden a recuperar. Y si puedes utilizar las escaleras, no utilices el ascensor. Y si puedes ir andando, no vayas en coche. Y, y luego, bueno, hemos hablado de cosas físicas, pero también es estupendo el dedicar un ratito a escribir, llevar un diario. Es una práctica Mm. que nos ayuda mucho a gestionar las emociones, a, a agradecer lo que tenemos. Qué importante es tener una práctica de gratitud, qué importante es apreciar lo que tenemos, Mm. ¿no? Todo esto, estas prácticas, por ejemplo, las prácticas de gratitud nos ayudan a reconectar nuestro cerebro. Ese cerebro que decimos que hemos heredado de nuestros antepasados y que tiene ese sesgo negativo, porque era muy útil para la supervivencia de nuestros antepasados, no estaríamos aquí sin ello, ¿no? Pero que hoy en día no nos sirve, es una desadaptación. Entonces, si queremos cambiar eso, tenemos que empezar a reconectar nuestro cerebro de forma distinta. Y una de las formas mejores que hay para hacerlo es tener una práctica de gratitud. Eso se puede hacer a la hora de la cena, con nuestros hijos incluso. Pues es un tema de conversación buenísimo. ¿Qué 3 cosas buenas os han pasado hoy en el día? Mm. ¿No? Y entonces, y eso lo puedes meter sin ningún esfuerzo dentro de Claro. tu día a día. Y es una práctica fantástica para los niños que aprenden a hacerlo desde pequeños y para nosotros también. Cada vez que estamos haciendo eso, cada vez que hacemos, porque al principio cuesta, no es fácil, y sobre todo si hemos tenido un día agotador o un mal día, ¿no? De esos lleno de frustraciones, nos cuesta una barbaridad dar con la cosa buena, ¿no? Pero no porque no exista, sino porque nuestro cerebro prima lo malo, lo negativo, porque tiene un valor de supervivencia, pero no quiere decir que no nos hayan pasado cosas buenas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a buscarlo. Al principio nos va a costar, pero si lo hacemos todos los días, poco a poco, nos irá resultando más fácil. Imaginarlo si lo hacemos con los niños de pequeños. Se acostumbran a hacerlo. Claro. ¿No? Y entonces todo esto nos ayuda a reconfigurar, a resetear ese cerebro
para cada vez ver cosas Claro, mejores pero y no, sentirnos mejor. pero no hay que esperar a reconfigurar cuando llegan las vacaciones o cuando llega el fin de semana, sino que hay que reconfigurarte, y cambiar la mirada y hacerlo día a día, Tomar poco a hábitos. poco. Todos los días, pero como te decía, a la hora de la cena o del Claro. desayuno, cuando tú estés con los niños, o la merienda, cuando tú estés con ellos, y es una conversación y lo hacéis todos, una ronda, 3 Mm, cosas y cada uno, ¿no? Por sí. turno os dice qué cosas buenas les han pasado en el día. Hablabas de, has dicho en un momento, ¿no? Ese cerebro heredado. Yo tengo aquí un dato, bueno, supongo que tú has tenido como referente posiblemente a Tal Ben-Shahar, que él afirmaba que de media la felicidad depende un 50% de la genética, un 40% de las elecciones personales y un 10% del entorno. A mí de primeras ese 50% me ha llamado muchísimo la atención. Tú tienes esa misma opinión, eso está demostrado, por un lado. Y luego, sabiendo esto, ¿qué aconsejas para llegar a esos porcentajes? Sabiendo que el 50% de genético lo tenemos ahí, ¿no? ¿Qué hacemos con el otro 50% restante? Bueno, sí, precisamente Tal Ben-Shahar es uno de mis profesores, o sea que sí que lo conozco muy bien y conozco muy bien lo que cuenta. Pero bueno, eso tiene una doble lectura. Eso quiere decir que hay otro 50% que depende de nosotros totalmente, Me ¿no? encanta, ¿eh? Yo te he dicho ¿No? como que cómo Claro, es sí, posible, sí, ¿no? Que no sí. podamos hacer nada con ese Sí, 50%. pero es verdad que hay gente que es naturalmente más dada a tener una actitud más positiva, a ser más optimista, a ver las cosas, ¿no? De Con otro más modo. esperanza, y hay gente que es menos. Luego también es mucho aprendido. Yo tuve la suerte de tener una abuela que era maravillosamente optimista y que todo, ¿no? Que siempre decía que si la vida te da limones, pues hazte una limonada. ¿Por qué quieres un zumo de naranja si lo que tienes es limones, ¿no? La limonada puede ser buenísima también. Y entonces, bueno, pues yo tuve esa suerte, ¿no? Que lo viví en casa, y eso ayuda mucho, porque mucho de lo que aprendemos lo aprendemos por imitación. Los niños no aprenden lo que oyen, aprenden lo que ven, ¿no? Y Claro. lo que ven hacer, ¿no? Por las neuronas espejo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí lo que quiere decir es que el 50% es nuestra responsabilidad. Cuando hablábamos antes también del estrés, sí, podemos hablar del estrés, del cortisol, pero no nos olvidemos que ahí hay otra variable que no hemos tenido en cuenta, que somos nosotros, ¿no? Entonces, como nosotros nos tomemos las cosas, va a hacer una gran diferencia, porque nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra química, ¿no? La química de nuestro cuerpo. Entonces, Mm, cómo nosotros interpretemos lo que nos está pasando es básico, es fundamental mm. para que ese evento, cualquiera que sea, nos afecte de una manera o de otra, ¿no? Porque hay una escritora norteamericana, se llama Martha Beck, que ella dice que hay 2 tipos de sufrimiento: el sufrimiento limpio, que ella llama, o el sucio. El sufrimiento o el dolor limpio es, pues si yo te pego un puñetazo, pues vas a sentir dolor inmediatamente, ¿no? Ese es el que es así, o el que sería, pues sería el estado más puro, ¿no? Y luego el otro está el que nos creamos nosotros cuando interpretamos lo que nos pasa y le damos lo juzgamos y le damos una interpretación y pensamos y le damos vueltas. Entonces, ese sufrimiento es 100% evitable. Es 100% evitable. Y duele más. Y duele muchísimo más. O es tan real. Tú sabes que el sufrimiento emocional se siente en la misma parte del cerebro que el físico. Y es tan real ¿Tú o crees que hay más. diferencia en cómo, es que esto me recuerda a una conversación que tuvimos otro día aquí en la oficina, ¿hay diferencia en este sufrimiento emocional, hablo a nivel genética, entre mujeres y hombres? En ese percibir, te lo cuento porque a modo anécdota a mí misma en mi casa me pasa, pero es que el otro día lo contó otra compañera de, oye, ¿te puedes creer que estaba con mi novio y una pareja, ¿no? Y ella o él ha dicho algo y yo me he ido a casa y al salir de la cena le he dicho a mi novio, pero te puedes creer, es que esto lo ha dicho y esto lo ha dicho para hacerme daño porque, mira, tú te crees y él dice, ah, pero ¿qué ha dicho eso? ¿No? Eh, yo creo que si lo ha dicho te puedo asegurar que no lo ha hecho con ninguna maldad, ¿no? Y nosotras como al revés, ¿pero qué dices? Pero claro que lo ha dicho, pero vamos a ver, todo pendientes de tal. Y esto a mí en mi casa, con mi novio, me pasa muchísimo. Algo yo hago montañas, no todo el rato, a ver qué van a pensar nuestros oyentes, No. algo que yo puedo hacer una montaña y él una palabra que yo empiezo a odiar que es lo relativiza. Y yo, ¿pero por qué relativizas esto? No, me está pasando, lo estoy sintiendo. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres?
Qué buena pregunta, me encanta esa pregunta. Y te voy a contar por qué. Pues una de las cosas que he hecho, bueno, no sé si lo he dicho, pero una vez que dejé la universidad, he vuelto a la universidad ahora en el Instituto de Empresa, en un centro que es pionero en el mundo. Es pionero porque hay otras universidades donde se da clase de psicología positiva, de neurociencia para los negocios, de felicidad, pero no hay ninguna universidad que tenga un centro dedicado a la salud y el bienestar de los estudiantes en general, ¿no? Y entonces se crea a iniciativa de Mario Alonso Puig en 2019 y ha ido creciendo, la verdad que exponencialmente. Damos clase a todos los cursos, es parte, ¿no?, de lo que los alumnos se llevan consigo de la universidad. Wow. Y es apasionante. Y una de las cosas que hicimos, y vuelvo, no me desvío más, fue una encuesta para saber un poquito más de la salud de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, tanto como 3.500 personas contestaron a esa encuesta. Las personas entre 18 y 55 años, que son los alumnos del Instituto de Empresa, porque no solamente hay los alumnos de grado, hay alumnos de máster y luego hay ejecutivos que vienen, hay empresas que piden cursos, entonces por eso que la edad sea 55, o sea, hay personas mayores también. Y una de las cosas que vimos es que las mujeres nos estresamos más, lo que tú decías, relativizamos menos, si quieres, utilizando el mismo lenguaje que tú, relativizamos mucho menos, nos estresamos muchísimo más que los hombres, tenemos mucho peor diálogo interno, ¿no? Nos tratamos mucho peor y luego nos sentimos dejadas de lado más que los hombres. Y claro, yo cuando vi eso, había un rango de edad enorme, desde los 18 a los 50 y pico años. O sea, que muchas edades yo vi si eso nos había salido a nosotros, ¿no? O había más. Y entonces yo me fui a investigar eso y me di cuenta que no, que pasa, que es universal, que le pasa a todo el mundo. O sea, nosotros teníamos una muestra muy amplia, primero de edad y luego además porque en el Instituto de Empresa hay alumnos del mundo entero. O sea, no es solamente de España o no, hay del mundo entero. Pero es que además es un resultado que es recurrente, ¿no?, en la investigación en psicología positiva y demás. Entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres? No lo sé, pero es cierto. Es verdad también que eso no afecta a que nuestra satisfacción y felicidad sea la misma. O sea, no hay ninguna diferencia. Somos igualmente felices, pero es muy cierto que nos estresamos mucho más, relativizamos mucho menos, tenemos peor diálogo interno y tenemos eso de sentirnos dejadas de lado más que Y los esto, hombres. Sí que tenemos trabajo, ¿eh? sí, Sí, eso. conociendo también la era en la que vivimos, lógicamente esto que acabas de decir es la mayoría, pero que no todas las mujeres son así, ¿no? No. La que esté escuchando aquí No. y diga, pues yo no soy así, pues lógicamente Por hay supuesto. mujeres que pueden ser en un caso contrario, o Sí. sea, no hay ninguna... Me gusta matizar eso porque si no la gente le va a decir, es que No, esto es, claro. ¿cómo generalizáis? No, sin generalizar. Y luego también hay señores que Eso, o se sea, estos agobian son un montón, ¿no? unos No estudios que se han tiene- hecho y que son Pero bueno, pragmáticos. de todos modos, a nivel, o sea, hay un montón de estudios científicos que Sí. avalan que el Claro. cerebro de la mujer, o sea, es distinto. Incluso esto lo habla mucho Marian Rojas Estapé, habla mucho de esta diferencia, ¿no? Y es que esto es así. Evidentemente habrá mujeres que lo sean menos o que lo sean más, pero en Sí. general, la línea general va por ahí. Además que me hace gracia porque da igual, si me siento con mi madre y sus amigas, lo opinan. Si me siento con mis amigas que son de mi edad, lo opinan. Si me siento con mis primas que son más pequeñas, lo opinan. Yo siempre digo, jolín, qué heavy, ¿no? Sí. Y es que el otro día lo hablamos aquí, en la oficina. Es así y es universal. Yo te digo, yo me metí a investigar si es que nos había salido a nosotros eso, pero todas las investigaciones que vi van por esa línea. Pero luego quiero decir también que eso no afecta a nuestra felicidad. Exacto. Y que una de las cosas que nos ayuda a gestionar ese estrés y ese mayor no relativizar las cosas que tenemos son nuestras amigas. Son
los momentos que pasamos con nuestras amigas, nuestra familia. Eso para nosotros es buenísimo para todo. Quiero decir, es muy conocido el estudio de Harvard que dice que aquello que nos hace más felices, ¿no? El estudio longitudinal de Harvard que se ha hecho, este estudio tan largo que ha llevado 80 años y que dice que lo que nos hace, lo que realmente hace que una vida merezca la pena ser vivida son nuestras relaciones con los demás, con la familia, con los amigos, con mi comunidad, ¿no? Con la comunidad. Pero para las mujeres, más todavía. O sea, si es bueno para todos, para nosotros muchísimo más. Entonces, es importante. Yo siempre cuando doy charlas a grupos de mujeres, que doy para grupos de mujeres, para directivas, empresarias, les digo, hay que dedicar tiempo, bueno, primero dedicarnos tiempo y no culpable, que eso nos pasa mucho, el que nos ponemos siempre a la cola de todo lo que tenemos que hacer, pero también el dedicar tiempo a estar con nuestras amigas. Para nosotros eso es medicina, es prescripción médica. Entonces, obligatorio, es obligatorio. Las amigas, el dedicarles tiempo a las amigas es obligatorio. Lo has dicho antes que somos seres sociales, o sea, Total. Realmente, aunque los hábitos que te puedes tomar un vino y demás, y eso científicamente no es saludable, lo que te está aportando socializar es absolutamente necesario y te ayuda incluso a escapar de ese estrés del que estábamos hablando. Total, la oxitocina que hablábamos antes, la serotonina, es fundamental. También has hablado de que los pequeños cambios que instaures en una familia con niños pequeños son también muy importantes, y quería preguntarte por cómo evoluciona la mente de un niño, cómo evoluciona la psicología de un niño pues desde que es pequeño y bueno, qué impacto tiene eso en cómo se desarrolla. Bueno, muy buena pregunta. Los niños, a ver, cuando nacemos, nuestro cerebro está lleno de posibilidades y nuestras neuronas están ahí para conectarse como quieran, ¿no? Entonces, los niños son libros abiertos. Entonces, hasta los 25 años nosotros estamos haciendo conexiones, más durante los primeros años. Entonces, como decía también, yo creo que he dicho antes, los niños hacen más lo que ven que lo que oyen, ¿no? Tú al niño le puedes estar diciendo muchas cosas, pero es lo que tú transmites, es lo que ven en casa, ¿no? A través de las neuronas espejo, lo que ven con sus amigos en el colegio, es más importante lo que reciben del entorno, ¿no? Que un poco lo que les dices. Entonces, muchas veces las madres nos desesperamos, es que no me escucha, es que no te escucha, pero te está viendo, así que no te preocupes. Y el niño va estableciendo todas esas conexiones. También tendemos a sobreproteger mucho a los niños. Los niños tienen que ir solventando dificultades poquito a poco, ¿no? Porque si no, cuando le llega la dificultad grande no saben qué hacer con ella. Entonces hay que dejarles, ¿no? que vayan poquito a poco frustrándose y resolviendo dificultades ellos. Saber que tú estás ahí, es decir, si necesitas ayuda yo estoy aquí, pero dejarles, ¿no? Hay que dejarles también que opinen, qué te gustaría hacer, a ver, que opinen en algunas cosas hay que pedirles, ¿no? la opinión, ¿no? Y es importante porque eso va a ayudar a que vaya reconfigurando su cerebro de una manera más saludable. Pero bueno, hasta los 25 años, ¿no? Se supone. Pero lo bueno que se sabe ahora, y uno de los descubrimientos mayores de la neurociencia en los últimos 25 años, es la neuroplasticidad, que ya lo decía Ramón y Cajal hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa que él lo vio, decían que porque tenía muy buena vista y lo veía en el microscopio, pero los demás no lo veían, no lo pudo probar. Y es que todos somos arquitectos de nuestro propio cerebro. Es verdad que hasta los 25 años esas conexiones neuronales son más fáciles de crear, pero después también. Es decir, puedes tener 90 años y puedes seguir aprendiendo y puedes seguir cambiando cosas. Entonces no vale el que dice, yo es que soy así y siempre voy a ser así y ya no puedo cambiar. No es cierto. Podemos cambiar a cualquier edad. A cualquier edad. Y uno puede aprender chino con 45 y uno se puede reinventar con 48, como hice yo. Entonces, eso es importante, ¿no? Y entonces, porque yo cuando tenía 25 años, pues pensaba que ya el cerebro era lo que era y ya no podía cambiar.
¿no? Y no es verdad. El cerebro puede cambiar a cualquier edad. Cuesta más, pero A mí un libro que me cambió la vida en cómo la afrontaba es Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Darte cuenta de que tú eres dueño de tu vida y de lo que te pasa y que realmente si te dedicas a echar culpas fuera nunca vas a prosperar, ¿no? Si tú coges la vida con una filosofía de voy a tener en función de lo que yo, no sé, aporte y crezca y que puedes cambiar las cosas, ¿no? No te tienes que resignar a yo soy así y esto es lo que me ha tocado, sino que puedes evolucionar constantemente toda la vida, ¿no? efectivamente, puedes evolucionar todavía y es que las quejas son ladronas de tu capacidad de resolver problemas, ¿no? Entonces la queja es tremenda por eso, porque no te ayuda, ¿no? Y te impide, si tú te instalas en echar culpas, eso te impide a ti el salir a buscar soluciones, ¿no? Entonces es importante saber que nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida y responsabilidad no quiere decir la culpa. Hay muchas cosas que nos pasan que nosotros no tenemos la culpa, pero sí la habilidad de responder a ellas, ¿no? Eso es responsabilidad, la habilidad de responder a lo que nos pasa. Y entonces eso es siempre nuestra. Eso siempre es nuestra. Entonces eso es importante, ¿no? Y es importante también que lo aprendan los niños, que la culpa no será tuya, si la culpa no es tuya, pero el salir de ahí es responsabilidad tuya. Exacto. Y eso es fundamental. Por eso también antes cuando decíamos que sí, el estrés, el cortisol, todo eso, pero hay una variable que es cómo yo interpreto lo que me está pasando. Y eso es 100% nosotros. No, total. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que todas estas emociones negativas, hay personas que sé que no les gusta esta nomenclatura, pero bueno, la culpa, a veces es como un agujero negro, ¿no? Que te absorbe esta parte negativa y estás ahí y te cuesta mucho salir. Por eso es tan importante al final acudir a personas como tú que nos ayuden a ver, que nos den las herramientas. Ya no que me ayudes a ver la vida de otra forma, sino que me des la herramienta para que yo aprenda a ver las cosas de otra forma. También matizar y haces la pregunta, hablando, tú cuando hablas con alguien y compartes, muchas veces estás tú misma llegando a esas conclusiones, ¿no? Es importante eso de hablar y contárselo a alguien que muchas veces te acompaña un poco y te ayuda a estructurarte lo que tú ya estás diciendo, ¿no? O sea, Efectivamente. la comunicación. No, Total. totalmente. Para mí es la clave. O sea, de hecho, muchas parejas, por poner el ejemplo de las parejas, que es lo más común, muchas veces dices, bueno, hablad entre vosotros, ¿no? Hablad entre vosotros. Porque si me viene uno, me está diciendo esto, me viene el otro, me está diciendo lo otro, creo que si os lo decís entre vosotros es más óptimo que me lo estéis contando a mí. Yo, por cambiar un poco de tercio, hemos hablado, ha surgido el healthy living, tanto en la presentación, lo has dicho en algún momento en nuestra conversación. ¿Qué es para ti exactamente el healthy living? Bueno, pues voy a contestar lo otro, no me resisto. Ah, Porque cuando decías, y ahora Sí, vuelvo al sí. healthy living, cuando dices lo de hablar, precisamente, ¿no? Hemos perdido mucho la capacidad de escuchar al otro, ¿no? Entonces, muchas veces la otra persona solo necesita que le escuchemos, no necesita soluciones, no necesita que me arregle la vida, no necesita nada. Y entonces el escuchar a la otra persona, eso ya ayuda muchísimo, ¿no? Entonces muchas veces podemos preguntar, ¿qué necesitas? ¿Soluciones o que te escuche? Entonces, si tú escuchas sin nada, porque muchas veces queremos ayudar y por querer ayudar, al final no, y la otra persona, como tú dices muy bien, simplemente al oírlo en alto, ya se está dando cuenta solo de lo que está diciendo, porque la cabeza es muy traicionera, ¿no? Las cosas en la cabeza, por eso también decía lo de escribir, el dedicarle un ratito a escribir a la semana, al día, qué siento, por qué cosas me enfadan y luego terminar siempre con cosas estoy agradecido, que siempre hay que terminar en una nota positiva, es fundamental, ¿no? Para sacar esas ideas de la cabeza, porque la cabeza es muy traicionera, ¿no? Entonces, eso de hablar también que decíamos que las mujeres lo hacemos muchísimo más porque los hombres son más reservados, es lo que a nosotras nos salva muchas veces, ¿no? De esa relativizar menos, ¿no? Entonces es fundamental el tener a alguien que nos escuche, el tener a amigas, familia, alguien que nos escuche y luego también, por supuesto, pedir ayuda. Pedir ayuda, o sea, una de las
de los principios fundamentales es saber pedir ayuda. Yo no tengo por qué saber de todo ni saber arreglar todo. Y hay profesionales buenísimos, ¿no?, de la salud que me van a ayudar, desde de un psicólogo, un psiquiatra o un coach, que me van a ayudar, y hay que pedir ayuda, ¿no? Está muy bien tener a las amigas que me escuchen, pero a veces hace falta un profesional, y es fundamental, y es fantástico el tener la oportunidad de pedir esa ayuda, y es muy importante. Y el healthy living, y ya no me desvío más y vuelvo al healthy living, es un poco eso, o sea, es el promover un estilo de vida saludable. Y cuando hablo saludable, volvemos a las 5 o a las 4 dimensiones que hemos hablado: físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, que no hemos hablado de eso, que también es importante, y socialmente, es decir, o relacionalmente, si quieres, que no es el número de amigos. No se trata de tener muchos amigos, se trata de tener relaciones significativas. O sea, la persona con la que te puedes sentar y le puedes contar ese rollo, y que te lo va a aguantar, y que no te va a decir qué pesado, ¿no? Entonces, eso es fundamental para vivir bien. Son fuente de resiliencia y de felicidad, las dos cosas. Y hay que cubrirlo todo. Y habíamos hablado también de la parte espiritual. Los seres humanos tenemos una parte que es espiritual, el alma. Hablabas tú del propósito, que es lo que se sale del yo mime conmigo. Pues cuando hablamos de cuerpo, hablamos de mi cuerpo. Cuando hablamos de mi mente y mis emociones, es mi mente y son mis emociones. Cuando estamos hablando del espíritu, es aquello que me saca de mí. Entonces, aquello que hacemos por los demás, por eso voluntariado, cualquier contribución, la manera que tengamos de contribuir, que es simplemente dando los buenos días, ya estamos, o siendo amable con la gente, ya le estamos cambiando la vida a las personas con las que nos estamos cruzando. O sea, que son cosas, si es que al final son cosas muy pequeñas, ¿no? Y muy importantes. Y que te llenan muchísimo. Y que te llenan muchísimo. Y entonces el salirnos de nosotros mismos es una cosa que nos llena, nos satisface, y es importante. Una parte de ese bienestar espiritual es la parte religiosa, pero hay otras maneras de cubrir esas necesidades espirituales, que es simplemente salir de uno mismo, ¿no? Entraría ahí todo por lo que estás diciendo, que me está gustando mucho escucharte, todo lo que engloba darse a los demás, ¿no? Entraría en esa parte espiritual. Yo, por poner un ejemplo, no, porque estoy buscando qué importante es ser amable con los demás, y qué poquito nos cuesta, ¿no? Bueno, de hecho debería ser inherente a nosotros, pero no nos pasa a todos. Yo soy de un pueblo muy pequeño de Valencia, y cuando Sus Majestades los Reyes Magos llegan a mi pueblo, vamos el día 6 algunos pajes, y los acompañamos casa por casa para entregar los regalos a todos los niños de Chella, que así se llama mi pueblo. Los 2 años que yo he tenido la suerte de que los reyes me llamasen para ser paje, nunca he sentido tanta gratitud por darme a los demás, ¿no? Porque al final, evidentemente, pues toda la mañana del día 6 estás fuera. Si te apetece salir el día de antes, no puedes, porque los reyes son muy madrugadores y tal. De verdad, nunca he sentido tanta gratitud como en ese momento darme a los demás. Y desde aquí, con lo que tú has dicho, esa parte espiritual, todo lo que se escapa de mí, todo lo que sale de mí, ojalá todos, en cada uno, como has dicho, como pueda, sintiésemos en algún momento eso que muchas personas hemos sentido cuando nos hemos dado a los demás. Además, sin pensarlo, ¿no? Sin pensar, lo hago esto para sentir esto. No, lo hago pues porque, bueno, me parece bien, tal. Qué importante es para todo. Incluso si estás en un mal momento, yo que sé, en un momento laboral o o familiar, o de una enfermedad incluso, todavía más. De hecho, muchas personas dicen, no sé si, bueno, supongo que tú lo ves mucho, que cuando han pasado por un periodo malo, por ejemplo, relacionado con una enfermedad, ¿no? Esa parte espiritual es la que les ha salvado, entiéndase, no fuera de la medicina, sino a sí mismos, de poder sobrellevar pues un proceso, ¿no? Sí, efectivamente. Yo te iba a preguntar a continuación por cuál es el mayor error que nos priva de ser felices, ¿no? O del healthy living. ¿Podría ser el pensar que la felicidad está en recibir en vez de en dar? Bueno, en tener más cosas. Efectivamente, ese es un error enorme. Nada de lo que material que vayamos a recibir nos va a hacer nunca
tan felices como lo que nosotros podamos llegar a dar o la persona en la que nosotros nos convirtamos, ¿no? Lo importante es el crecimiento personal, la autorrealización, ¿no? El llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que realmente nos va a satisfacer. Nada material nos va a dar esa felicidad para siempre. Sí, nos hace mucha ilusión a lo mejor al principio, pero es muy cortito ese periodo de felicidad, porque enseguida voy a querer otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el ciclo de la dopamina. También tiene que ver con el cerebro de nuestros antepasados. Vosotros imaginaros que nuestro antepasado caza un antílope y dice, uy, qué bien, ya he cazado al antílope, ya me quedo satisfecho para toda la vida. Pues no hubiéramos llegado hasta aquí porque nadie más se hubiera alimentado, ¿no? Entonces, estamos hechos para que queramos otra cosa y otra y otra y otra y otra. Entonces, nada material nos va a hacer nunca felices para siempre. Nunca, jamás. Es lo que tú decías, el darnos a los demás nos va a hacer mucho más felices. Nuestras relaciones con los demás nos van a hacer mucho más felices. Y todo eso tiene que ver con la parte espiritual. Hay un sociólogo norteamericano que se llama Jonathan Haidt. Él escribió La hipótesis de la felicidad y entonces él, no sé cómo lo hace, porque él lo cuantifica. Entonces dice, el ser humano es 90% simio y como simios somos más, no es egoísta, pero sí egocéntricos, ¿no? Todo gira en torno a nosotros, pero luego tenemos un 10% de abeja. Y ese 10% de abeja, eso que yo llamo el bienestar espiritual, es aquello que nos lleva a hacer por los demás, por nuestra comunidad, por todo. Y esa parte pequeñita que es, aparte que tenemos que atenderla como atendemos al cuerpo, a la mente, a las emociones o a nuestra parte social, es lo que al final nos satisface más, como tú decías, ¿no? Entonces, es una pequeña parte del ser humano, pero que luego tiene mucha influencia, mucho peso en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. En una sociedad en la que, como hemos dicho a lo largo del capítulo, muchos de nosotros pasamos muchas horas pues en una oficina o en cualquier ámbito, pero muchas horas del día trabajando, al final lo típico, ¿no? Ostras, si es que paso más tiempo, veo más a mis compañeros de trabajo que a lo mejor a las personas con las que vivo. ¿Cómo de importante es para ti, desde tu perspectiva profesional, poder hacer coaching en las empresas, ¿no? Tener esa oportunidad? Bueno, es fundamental. Es fundamental. Como tú dices, pasamos la mayor parte del tiempo en la oficina y de hecho hay un estudio que dice que nuestro jefe tiene en nuestra salud mayor impacto que nuestro médico o terapeuta, solo comparable al de nuestra pareja. O sea, Que no se libra. claro, entonces, claro, el efecto que estas personas, o que el que está teniendo, o que el trabajo está teniendo sobre mi salud Claro. mental, mi salud emocional, es enorme. Es enorme. Por eso es tan importante hoy en día lo que se llama el liderazgo transformador, que es un liderazgo, es un líder tipo más coach, o sea, un líder que se preocupa por la salud y el bienestar de sus trabajadores. Y yo creo que es fundamental. Y no solamente es una cosa que podemos percibir, es que hay un estudio que se publicó el año pasado de la Universidad de Oxford con una empresa, yo creo que es de colocación, que se llama Indeed, ¿no? Sí. Fue Indeed la que financió el estudio con la Universidad de Oxford. Y entonces lo que hacen es que ellos Indeed tiene un índice de bienestar en las empresas, entonces les pasa unos cuestionarios y las empresas los rellenan. Desde el año, yo creo que es 2001, tienen datos. Y entonces lo que hicieron fue elaborar un índice de empresas con las empresas que tenían el índice de bienestar más alto. Y compararon los resultados de esas empresas con los resultados de las empresas me parece que era el S&P 500 y el Nasdaq, ¿no? Otros dos índices. Y entonces vieron cuánto se hubiera revalorizado $1.000 invertidos en el año 2001 en las empresas que tienen un índice de bienestar más alto o en las empresas del Nasdaq o del S&P 500. Y lo que se dieron cuenta es que las empresas con mayor índice de bienestar
¿no? O sea, la rentabilidad de esas empresas es mucho más alta, ¿no? Que eso está muy bien porque las empresas solo hacen las cosas, o sea, está muy bonito decir que hay que cuidar el bienestar de los trabajadores, sí, sí, pero numeritos. Pues Sí, numeritos, exacto. ¿no? Por primera vez ya es un estudio, ¿no? El que avala. Que avala que el rendimiento de las empresas que cuidan del bienestar de sus trabajadores Claro. es mucho mayor que el resto. Bastante mayor. Sobre todo que no hay beneficio nunca en el corto plazo y no puedes conseguir un propósito, una misión como compañía si tu equipo no está alineado con ella y está un poco acorde en cuanto a bienestar con el objetivo de la empresa, ¿no? Bueno, y Sí, cómo te trate, ¿no? O sea, efectivamente. para ti, ¿qué 3 cualidades debería tener un líder indispensables? Pues el líder que hace falta hoy, indispensable, para empezar tiene que saber cómo cuidarse a sí mismo, porque si tú no sabes cuidarte tú, no sabes ayudar a los demás, ¿no? Entonces eso es fundamental. Eso es muy importante. Cuidar de los otros está muy bien, pero tienes que saber cuidarte tú. Tiene que saber escuchar, ¿no? La empatía es muy importante y tiene que saber inspirar, lo que hablábamos antes, ¿no? La gente no aprende por lo que escucha, por lo que oye, sino por lo que ve. Tiene que saber transmitir, y más ahora que estamos en un momento de cambio, ¿no? Y el cambio nos da tanto miedo y nos gusta tan poco, ¿no? El transmitir, ilusionar es importante. Entonces, saber cuidar de su bienestar para poder cuidar del bienestar de la gente con la que trabaja, saber escuchar con empatía, sin intentar solucionar, simplemente cómo te puedo ayudar, ¿no? A hacer tu trabajo mejor. Y saber inspirar, saber motivar, pero mediante la inspiración, no porque yo lo digo ni porque yo lo mando, sino el ser capaz de transmitir una visión de futuro que sea atractiva, Que ¿no? todos te quieran acompañar, Que te ¿no? quieran acompañar, que sea lo que ilusione al resto. Yo creo que esas serían las 3 cosas más importantes. Y luego el saber cuidarse, porque claro, si tú no sabes cómo gestionarte tú, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Qué ¿No? buenos puntos, la verdad. Totalmente. Hemos hablado por un lado de Healthy Living, hemos abierto este bloque hablando de Healthy Living y nos ha llevado muy pronto a hablar de la felicidad, ¿no? Y esa búsqueda de la felicidad que está en dar. Eh, ¿Cómo nos afecta las decisiones que tomamos en el día a día, que son Healthy Living, ¿no? Cómo dormimos, cómo nos alimentamos, cómo manejamos el estrés en la felicidad a largo plazo? ¿Tiene un impacto directo? Totalmente, totalmente, claro. O sea, el bienestar es un pilar fundamental de resiliencia y de felicidad. Es decir, si tú no estás bien, tú no, tú no gestionas bien lo que te pasa y las cosas que nos van a pasar van a ser de todo tipo. Quiero decir, para bien o para mal, la vida no es siempre fácil, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por momentos muy duros. Si tú no estás bien física y mentalmente, tú vas a afrontar mucho peor cualquier cosa que te lance la vida, que te la va a lanzar. No es una cuestión de si te la va a lanzar, sino cuándo, ¿no? Y por supuesto, si tú te encuentras bien, también eres más feliz. Entonces, al final, ¿no? Cuando tú cuidas de tu bienestar, el resultado es una mayor resiliencia y una mayor felicidad. Si tuvieras que crear un kit básico de supervivencia y dando por sentado el tema de la alimentación, dormir bien, deporte, para tener una vida saludable, Sí. ¿qué 3 elementos serían imprescindibles para ti? A ver, qué bueno. Que solo tres. Son pequeñas cositas. Como te decía, tenemos que cuidar de todas nuestras distintas, ¿no? De las distintas facetas. Es importante aprender a priorizarnos sin sentirnos culpables. Vale. Y en eso es muy importante el aprender a decir que no. Aprender a decir que no es muy, muy, muy importante, ¿no? Cuando estamos diciendo que no, estamos cuidando de nuestra energía y de nuestra salud, ¿no? Y vivimos en un momento en el que parece que el valor de la persona está asociado a su productividad. Y es una pena, porque hacemos y no somos hacedores humanos, somos seres humanos. Tenemos que ser y luego hacer. Si hacemos, fenomenal, pero... Y aprender a decir que no sin culpabilidad.
Y sin dar muchas explicaciones tampoco, que no Y hace entendiendo falta. que no pasa nada. Que Cuando no pasa dices nada, que no pasa es que nada no decir que explota no. nada, ¿no? Nada, nada. Y luego a lo mejor mañana pues estoy mejor y ya vuelvo que sí. Pero hay que Mm, aprender a decir que no. Y eso además a las mujeres nos cuesta un montón, Ujú. ¿no? claro. Y hay que decir que no. Luego tenemos que escuchar más nuestro cuerpo. Hablábamos antes de que la mente nos lía muchas veces. El cuerpo no miente nunca, nunca. Entonces al cuerpo hay que escucharle siempre. Y el cuerpo nos dice lo que a lo mejor a la mente no le queremos oír. Y entonces el de estar muy atentos, porque el cuerpo nos da muchísimas pistas de cómo estamos y nos invita a parar cuando tenemos que parar. Y si no, nos para en seco, además. O sea, que es que hay que tener cuidado. Porque cuando no escuchas al cuerpo, no sé quién decía que el cuerpo cuando no le atiendes grita. Y efectivamente grita. ¿Eh? Entonces hay veces que te pega un susto y al final es tu cuerpo diciendo, oye, que llevo aquí tiempo diciéndote, hazme caso ya de una vez, ¿no? Que tenemos que parar y tenemos que reconectar, ¿no? con nuestro ser. Y, ¿qué te diría yo? El aprender a decir que no, el escuchar a nuestro cuerpo y lo que hablábamos de la vida social, el dedicar tiempo a nuestra familia, a nuestras amigas, nuestra comunidad, y vivimos muy deprisa y no tenemos tiempo y es que yo siempre tengo que llamar. No importa, pues si eres tú la persona que siempre tiene que llamar y organizar, llama y organiza. Porque al final de nuestra vida lo que más nos va a satisfacer es esas relaciones. Y si hacemos caso al estudio de, de Harvard, no solamente es lo que más nos va a satisfacer, esas relaciones que tenemos con los demás, es que además es salud. O sea, el mejor indicador a los 50 años de estos señores que siguieron desde que estaban en la universidad hasta que murieron todos ellos, y alguno queda vivo de tener 100 años o 90 y muchos, el mejor indicador a los 50 años de cuál de todos ellos iba a llegar a mayor edad y en mejor estado, a los 50 años, y tenían todos sus datos médicos, porque accedían a todos sus datos médicos, no era su estado de salud, ni su colesterol, ni el azúcar, era cómo de satisfechos estaban ellos con sus relaciones de familia, de amistad, de comunidad, cómo se encontraban ellos de conectados con el resto. Entonces creo que el cuidar estas amistades que a veces no tenemos tiempo y las dejamos de lado, hay que hacerlo. Y si es uno el que, bueno, pues soy siempre yo el que tengo que organizar, pues hazlo. Hazlo porque es el mejor tiempo, en lo mejor que puedes invertir tu tiempo. Y hablando de la importancia que tiene hablar con los demás, desahogarnos, comunicar, estaba pensando yo ahora en qué difícil es a veces tener una conversación, valga la redundancia, difícil cuando quieres decirle algo a alguien pero no le quieres hacer daño, sea del tipo que sea. Y me vienen dos cosas a la cabeza. Uno, las personas que siempre, que lo que digo yo, por las mañanas te tomas la pastillita de la verdad, y hay que tener cuidado porque si todos nos la tomásemos podría arder Troya. Y luego un reto viral en redes sociales que es el escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Y ahora mismo me viene uno de los vídeos que he visto en redes, que son dos amigas, 20 y pocos. El juego es escuchamos pero no juzgamos, y yo le digo cualquier barbaridad a Edu de sí mismo, ¿no? Y Edu dice escuchamos pero no juzgamos, y me dice a mí Edu una barbaridad de mí misma, que evidentemente nos estamos haciendo daño. ¿Hasta qué punto debemos ser sinceros con los demás? Y sobre todo, ¿cómo trabajamos esa comunicación asertiva? Qué buena pregunta. Pues yo creo que lo has dicho tú. Cuando tengas algo que decir, pregúntate ¿para qué? O sea, es para algo. O sea, yo le voy a decir a Edu algo malo. ¿Tiene sentido? ¿Le va a servir a él para algo? Si no es nada más que para hacer daño, no lo hagas. No es necesario, ¿no? Entonces, el pregúntate para qué. ¿Le va a servir? Porque si yo le digo que cuando se enfada o cuando pone esas caras se nota mucho lo que está pensando, y el otro, pues a lo mejor le ayudo a mejorar, ¿no? Esas expresiones que pone cuando algo no le gusta, ¿no? Pero si es simplemente para hacerle daño, si no tiene sentido, no lo hagas, no hace falta. La verdad está sobrevalorada, no es necesario, ¿no? Entonces, no hace falta. Pregúntate, ¿hace falta?
Es necesario. ¿Y cómo te gustaría que te lo dijeran a ti, ¿no? Es un poco, no hagas con los demás lo que no te harías a ti Claro. mismo, ¿no? Claro, si es para bien, si es lo que hablábamos antes, del el ser amable. La amabilidad es fundamental, Me encanta porque has dicho ¿no? una frase que yo no sé si se ha escuchado bien, la No, verdad está sobrevalorada efectivamente. y me quedo con ella hoy, desde luego. Me Qué quedo con guapa ella estás, hoy. tal. No hace falta hacerlo. Eh, te ha preguntado Andrea cuál era tu kit básico para ser, digamos, tener una vida saludable. Y yo me estaba imaginando, joder, pues mucha gente podrá pensar que es ir a un gimnasio caro y comer alimentos de muchísima calidad y tener un estilo de vida así, tal. Pero realmente has dicho cosas que son todas cosas que podemos hacer todos. Y mi pregunta era, ¿crees que el bienestar en esta sociedad se está convirtiendo como en algo elitista? ¿Crees que la gente lo enfoca como si fuera algo elitista y que estuviera ligado a algo material? ¿O crees que no? Y que está presente, pues que para tener una vida saludable, realmente lo importante está dentro de ti. Muy buena pregunta, porque yo creo que si algo me gustaría que quede claro o algún Mm. mensaje me gustaría dejar aquí es que el bienestar no es un lujo, es una necesidad, es una nueva forma de vida, ¿no? Y entonces el bienestar no es caro, porque las cosas que se pueden hacer no cuestan dinero. Ir a darse un paseo sin los AirPods en las orejas no cuesta dinero. Salir a pasear a la naturaleza no cuesta dinero. Salir con las amigas a hablar, pues se puede ir a dar un paseo con las amigas y ya estás haciendo dos cosas sanas a la vez. Y eso no cuesta dinero. Subir por las escaleras no cuesta dinero, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas no cuestan dinero. Escribir un diario no cuesta dinero. El ejercicio que decíamos de 3 cosas buenas que te han pasado en el día, eso no cuesta dinero, ¿no? Entonces, son cosas que puedes hacer cosas que son más caras, sí, por supuesto que sí, puedes hacer, o sea, el dinero Irte te de lo viaje a las puede, Una vez Bahamas. más estaríamos yendo sí, a lo sí, sí, material, ¿no? pero no necesitas irte a las Bahamas, que te vas a Valencia, tienes una playa maravillosa para pasear Y que lo que has dicho, que si y persigues cosas materiales y cosas que tener y que comprar, eso es lo que no te da la felicidad, eso precisamente. nunca es suficiente. Nunca es Eso nunca es suficiente. suficiente. Un Nunca, pozo nunca es sin fondo. suficiente. Mm. Nunca, nunca Qué jamás. bueno Está eso. muy bien, un ratín está muy Claro, bien. O claro. sea, no vamos Hombre, a. claro. No, sí. Esquivo en el diario en Maldivas. Claro, Pero está Total. muy bien, pero no te da la fenomenal. felicidad para siempre. Es, ¿No? Por eso vemos a tanta gente que aparentemente lo tiene todo y que no es feliz, mm, ¿no? Y dices, ¿y qué le pasará? Porque si yo tuviera eso, yo sí sería feliz, porque siempre pensamos que si nosotros tuviéramos eso, sí seríamos felices. Es que algo le pasa que no está bien. Y no es cierto, nos pasaría a todos, ¿no? O sea, es que un no gran mensaje. tenemos la capacidad de ser felices atesorando cosas. Así no se llega a la felicidad, pero nadie, no es que les pase algo a ellos, es que nadie. Una de tus principales sesiones, charlas, trata sobre la resiliencia en tiempos de cambio. Eh, a ver si nos puedes hacer algún spoiler. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la sesión? Y sobre todo, ¿se nace resiliente o se hace? Qué buena pregunta. Pues como hablábamos antes del 50% de la parte genética, hay gente que es más resiliente que otra, indudablemente, que nace más resiliente y luego también hay gente que se hace más resiliente de niño, también dependiendo de las figuras que haya tenido en su vida. Fíjate que una de las cosas más importantes para ser resiliente es tener una persona en tu vida que haya confiado en ti, ¿no? Cuando se han hecho estudios de niños con infancias complicadas y difíciles y han visto cuáles eh, llegaban a personas mayores y que tenían una vida más productiva y otros que se habían quedado por el camino, la gran diferencia, una de las grandes, es lo que se llama la teoría del apego, ¿no? El tener una persona que confíe en ti. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, hay una parte genética indudable, pero hay otra parte que como todo se trabaja. La resiliencia es una habilidad que se trabaja como cualquier otra habilidad y como cuando vamos al gimnasio a hacer músculo, pues tú puedes trabajar la resiliencia. Entonces la resiliencia pues tiene varios principios y uno de ellos que es importante es la actitud, ¿no? Una actitud optimista, que una actitud optimista no quiere decir pensar que todo es maravilloso, es simplemente en qué parte del problema
te enfocas en aquello que puedes cambiar o en aquello que no puedes cambiar, ¿no? Muchas veces perdemos mucha energía intentando cambiar Claro. aquello que no depende de nosotros. Mm. Y para cuando queremos hacer algo que sí depende de nosotros, ya no nos queda ni energía ni fuerzas, ¿no? Entonces, el cambiar lo que nosotros podemos cambiar y luego enfocarte en aquellas, en lo que en lo que depende siempre de ti, ¿no? Y el Claro. ser humano es muy creativo y muy ingenioso. Somos muy ingeniosos, pero tenemos que dejarnos ser ingeniosos, ¿no? Si vivimos todo el día distraídos, que hoy en día nos pasamos el día distraídos, no nos permitimos esa creatividad. Cuando hablábamos antes de la creatividad, si tú no te aburres, no puedes ser creativo. Muchos de nosotros durante el COVID fuimos muy creativos. ¿Por qué? Porque estamos aburridos como pencas, Mm. ¿no? Y entonces ahí surgieron muchas cosas. Entonces tenemos que dejarnos aburrir para que surja ese ingenio. Y el ser humano es muy ingenioso, puede con todo, con una buena actitud. Esto me viene, que lo hemos comentado también, lo he dicho yo en algún episodio, pero lo voy a volver a Mm. repetir hoy, de ocuparse que no preocuparse por los problemas. O sea, no es exactamente lo mismo a lo que tú has dicho, pero muy en la Es eso. línea, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces estamos preocupándonos por algo que Mm. creemos que va a pasar, que la mayoría de veces luego no acaba pasando? Exacto. Yo es que soy la reina de eso y una persona hace años me dijo, ocúpate cuando el problema realmente esté delante. Ujú. Y yo desde ahí muchas veces cuando estoy estoy pensando en esto, en lo otro, digo, ocúpate, ¿lo tienes delante? No, pues entonces no te preocupes, porque al final lo que tú dices, malgastamos toda nuestra energía en algo que en este caso ni siquiera está. O sea, 100%. pon medios. El ejemplo claro sería, me Efectivamente. voy a casar y lloverá o no lloverá. Estás un año preocupado por si llueve el día de tu boda. Pues tío, ten un plan B. Si llueve, pones un Exactamente. plan B y eso es lo que puedes controlar, ¿no? No, no Efectivamente. te desgastes. Efectivamente, tenemos que confiar. Yo a mis hijas les digo, confía en ti mismo, ¿no? Que te preocupas muchísimo, eso te agota, te gasta, te desgasta, te inflama, porque el estar preocupado continuamente te inflama, o sea, te vas a poner enfermo al final de preocupación, porque uno se puede Mm. poner enfermo de preocupación, y lo que hay que hacer es confiar en uno mismo y que cuando tenga el problema adelante voy a saber resolverlo. Entonces hay que confiar en uno mismo, hay que confiar más. Esa es otra de los pilares de la resiliencia, el confiar que cuando tenga el problema adelante voy a tener los recursos y voy a ser capaz de solventarlo. Y por los medios, como tú dices, si Exacto. va a llover, pues prevé, Con los medios, planificar, ¿no? eso es. Planificar No también esperes a es que llegue. importante, no esperes a que llegue el día, planifica, ocúpate y no te preocupes, Eso es. Exactamente. ¿no? Qué bueno. Estamos llegando ya a la parte final del episodio y me gustaría preguntarte un consejo global. Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo que nos acercara a tener una mejor salud mental o un mejor bienestar global, ¿cuál sería? Una sola cosa en el mundo, yo creo que tenemos que elevar nuestra conciencia. Los seres humanos, eso resolvería muchos problemas y no todos, ¿no? Tenemos que aprender a elevar nuestra conciencia. ¿A qué te refieres con elevar la conciencia? ¿Es El ser conscientes de lo que somos en este mundo y de la capacidad que ser, tenemos de hacer cosas? ser más conscientes y de la capacidad que tenemos y cuidarnos más y tratarnos mejor, porque lo más importante que podemos hacer por el mundo y para tener un impacto más positivo en el mundo es cuidarnos, porque si tú te encuentras bien, tu impacto va a ser positivo siempre. Si tú te sientes bien física, mental, emocionalmente, tu impacto va a ser positivo. Entonces, cuando elevamos nuestro estado, y eso depende de nosotros, si tú te cuidas, tu efecto y tu impacto sobre los demás va a ser mayor. Y si nuestro impacto es mejor, nuestro impacto es más positivo, el mundo se convierte en un sitio mucho mejor. Wow. Wow. Te compro el mensaje y además es una grandísima forma de pasar al último bloque. No sé si Andrea tienes alguna pregunta más. No. Pues con esto, Tengo muchas hoy. súper mensajazo. La verdad que está siendo un episodio súper interesante. Serían ya las preguntas cortas, A ¿vale? ver. Debes responder lo más brevemente A posible. ver si soy capaz. Una lectura obligatoria para la gente que quiere empezar a acercarse al bienestar, a nivel básico, a nivel imprescindible que las personas deberán incorporar en su vida. Pues, ¿cuál te diría? Son tantos. Cualquier libro de Tal Ben-Sahar o de María Alonso Puig. Fenomenal. A nivel docencia, tanto en el colegio como en la universidad,
¿Qué asignatura que nos imparta crees que sería imprescindible para que desde niños seamos capaces de comprender todo lo que hemos hablado hoy y evolucionar hacia el bienestar? Pues llamándola como la queramos llamar, psicología positiva, bienestar, educación emocional. Yo creo que gestionar emocionalmente y gestionarnos mentalmente es fundamental y es fundamental desde los niños. No sé qué nombre darle a Vale. mira, Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva, luego decía, si lo hubiera fundado ahora, igual hubiera cambiado el nombre, porque con esto del positivismo, la Ya, gente se cree el positivismo tóxico, ¿no? No tiene nada que ver con positivismo ya. tóxico, ¿no? Entonces, el darle un nombre me resulta muy complicado, pero cualquier asignatura que ayude a gestionar, a conocernos mejor y a gestionarnos emocionalmente, creo que es fundamental desde los niños a la universidad y por eso es tan importante y me gusta tanto el trabajo que hacemos Yo en la creo que la gente universidad. llega a la universidad sin conocerse, Bueno, a clarísimamente. la universidad y a mayores, Y a ¿qué mayores. cosas dices? No, pero yo te compro absolutamente que ayudar a una persona a Claro. conocerse es darle su mayor superpoder. Es su mayor superpoder, por supuesto. Mm, Y bueno, pues ahora tenemos una ciencia y tenemos unas herramientas que nos ayudan a eso. mm, Y entonces, cuanto antes aprendas, muchísimo mejor. Fíjate que nosotros estamos aprendiendo, yo lo empecé a aprender con 48, mm. ¿no? Y pues si empiezas de pequeñito, qué maravilla, que no va a ser de esa generación de niños que Claro. sabe gestionarse, que sabe consolarse, que es fundamental. Absolutamente. Hemos hablado todo el rato de 4+1 dimensiones. ¿Cuál crees, si solo pudieras quedarte con una, que te acerca más a la felicidad, si la cultivas? Yo creo que nos hace falta todas, Mm, porque no existe, si una cojea, algo va mal, pero bueno, si hacemos caso al estudio de Harvard, las relaciones, ¿no? Somos Sociales. fenomenal. seres sociales, Mm, luego las relaciones, no podemos vivir. Y de hecho la soledad es uno de los problemas más importantes con los que nos encontramos ahora. mm, Y podríamos pensar que son las personas mayores las que se sienten más solas. mm. No es así, son nuestros jóvenes. ¿Qué 3 hábitos físicos que podamos hacer en nuestro día a día nos recomendarías para convertirnos en healthy livers? Dormir, es importantísimo. Movimiento, el que sea, si te gusta nadar, nadar, si te gusta andar, andar, Mm. subir escaleras, bailar, nos sirve. Y por último, tóxicos, Evitar tóxicos. evitar todos los tóxicos que podamos. Sí. Qué bueno. Y ahora la penúltima pregunta es verificar o desmitificar una afirmación. ¿Es verdad que los hombres tenemos como 500 palabras al día y las mujeres tienen 1000 palabras al día y por eso cuando muchas veces llegas a casa de la oficina a los hombres no nos apetece hablar de las mujeres, sí? ¿O es un mito? Qué bueno, pues no tengo ni idea, yo creo que es un mito, vamos, que no es Si cierto, no te pero, consta... pero te puedo decir de dónde puede salir esa afirmación. Hablábamos antes de los neuroquímicos saludables y de las hormonas, Mm, y habéis tenido aquí un médico que hablaba de hormonas. Las mujeres gastamos y por tanto necesitamos para recargarnos y sentirnos mejor más oxitocina. mm, Y los hombres gastáis y necesitáis más para recargaros testosterona. ¿Cómo se recarga la testosterona? O haciendo ejercicio o haciendo el famoso nada. ¿Vale? Entonces, cuando un hombre no hace nada, está recargando la testosterona, ¿vale? Entonces, De a lo acuerdo. mejor de ahí sale lo que De tú me has acuerdo. dicho. Me ha gustado mucho que me Mientras lo a has- nosotras nos están Nosotras poniendo necesitamos nerviosas. hablar. Claro, porque nosotros necesitamos oxitocina para recargar. Porque Mm, gastamos más. Todos tenemos oxitocina, las dos Mm. igual, pero nosotros gastamos más oxitocina y por tanto tenemos que reponerla más. Y por eso lo de hablar nos viene tan re bien. Fenomenal. Y la última pregunta del episodio, ¿a qué invitado o invitada te gustaría ver próximamente en el podcast de Cobolabs? Qué bueno, pues a mí me gustaría, por ejemplo, pues María Alonso Puig. A Guau. nosotros nos encantaría. ¿Tú desde conoces luego. personalmente a Mario? Es el presidente del centro, y lo conozco, sí, Claro. lo conozco, Bueno, porque tengo la suerte de trabajar con él. pues Mario, estás invitadísimo si Sí. escuchas esto. Y bueno, Silvia, darte las gracias por este ratazo que acabamos de compartir, por todo tu conocimiento y experiencia y por haber compartido con nosotros.
Muchas Mil gracias a gracias. vosotros por invitarme. Pues Gracias. nada, con esto sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Cobolabs. Gracias.